Desperté con el olor a polvo viejo y humedad rancia pegado a la nariz. La vecindad estaba quieta, demasiado quieta, como si alguien hubiera apagado el mundo sin avisar. La luz de la mañana entraba débil por los pasillos, iluminando paredes descarapeladas y charcos secos que parecían manchas de sangre antigua. Caminé despacio, con los pies arrastrándose, sintiendo el eco de mis pasos como un golpe en el pecho. No había risas, no había carreras, no había portazos. Solo silencio. Todo estaba vacío. Las puertas abiertas mostraban cuartos revueltos, muebles volcados, ropa tirada. Reconocía cada rincón y, al mismo tiempo, me parecían lugares ajenos. Los cuerpos ya no estaban ahí, pero el aire conservaba algo pesado, una sensación de muerte reciente que no se iba. Sabía quiénes habían estado en esos cuartos, y saberlo me apretaba la garganta. No los busqué. Entendí desde el primer momento que ya no había nadie a quien encontrar. Salí al patio central y miré al cielo. Estaba gris, cubierto por nubes espesas que no dejaban pasar el sol. Pensé que el mundo se había cansado de mirar lo que pasaba abajo. Me senté un momento en el borde de la fuente seca, respirando lento, tratando de ordenar mi cabeza. Algo había pasado afuera, algo grande, algo imposible de ignorar. Yo había sobrevivido por pura casualidad, por estar encerrado, por haber dormido más de la cuenta. Los sonidos llegaron después. Primero fueron golpes lejanos, secos, como madera contra metal. Luego gemidos, arrastrados, sin fuerza, pero constantes. Me levanté de inmediato. Miré hacia la entrada de la vecindad y vi sombras moviéndose detrás del portón. No caminaban bien. Sus cuerpos estaban torcidos, sus cabezas caídas. El miedo me subió por la espalda como una mano helada. Cerré el portón con esfuerzo y puse un palo atravesado para trabarlo. Mis manos temblaban. Escuché cómo los cuerpos chocaban contra el metal, una y otra vez, sin cansarse. No gritaban como personas. Sonaban vacíos. Entendí entonces que eso no era una pelea normal, que no era una bronca de barrio ni una revuelta. Era el fin de algo. Pasé el resto del día revisando la vecindad. Busqué comida, agua, cualquier cosa que sirviera. Encontré latas viejas, botellas a medio llenar, herramientas oxidadas. Todo parecía inútil y, aún así, lo guardé. El hambre llegó rápido, el miedo más rápido todavía. Por la noche, los golpes en el portón siguieron, mezclados con pasos y caídas. No dormí. Me quedé sentado, con un palo en las manos, mirando la oscuridad. Al amanecer, el silencio volvió. Abrí el portón apenas un poco y miré afuera. La calle estaba destruida. Autos chocados, ventanas rotas, basura regada por todas partes. Vi cuerpos tirados, algunos quietos, otros moviéndose de forma antinatural. El olor era insoportable. Cerré de nuevo y respiré por la boca para no vomitar. Pasaron los días, aunque perdí la cuenta. Aprendí a moverme en silencio, a escuchar antes de dar un paso. Los muertos caminaban por todos lados, lentos pero insistentes. No pensaban, no sentían, solo avanzaban. Descubrí que podía evitarlos si no hacía ruido, si no los miraba demasiado tiempo. Pero no eran lo único que había afuera. Una tarde, mientras buscaba agua en una casa cercana, escuché disparos. Me escondí detrás de un mueble roto y miré por una rendija. Eran personas vivas, sucias, armadas, con miradas duras. No ayudaban a nadie. Revisaban casas, se llevaban todo, dejaban cuerpos atrás. No parecían tener miedo de los muertos. Parecían disfrutar el caos. Entendí que el mundo se había partido en pedazos, y que algunos habían decidido volverse peores que los monstruos. Regresé a la vecindad con el corazón acelerado. Ya no era un refugio seguro. Los golpes en el portón habían aumentado. Las paredes se veían más débiles.
Pensé en huir, pero no sabía a dónde. Todo lo que conocía estaba destruido. Aún así, quedarse era esperar a morir. Esa noche encontré algo que no esperaba. En uno de los cuartos, detrás de un mueble caído, había un cuaderno manchado. No era mío. Lo abrí con cuidado. Las páginas hablaban de una enfermedad, de un experimento mal hecho, de gente que cayó enferma y luego se levantó distinta. Decía que todo había empezado en un hospital cercano, que alguien había intentado ocultarlo, que el contagio se había salido de control. Al final, había una dirección subrayada varias veces. Sentí una presión en el pecho. No era esperanza, era obligación. Si ese lugar existía, si ahí había respuestas, tal vez también había una forma de terminar con todo. No para salvar el mundo, sino para entender por qué había pasado. Guardé el cuaderno y miré alrededor. La vecindad estaba oscura, rota, llena de recuerdos muertos. Ya no era un hogar. Al amanecer siguiente, tomé lo poco que tenía y abrí el portón por última vez. Los muertos se movían a lo lejos, los vivos peligrosos también. Caminé sin mirar atrás. No sabía si llegaría a ese lugar, ni si sobreviviría al camino. Solo sabía que quedarme era desaparecer lentamente. Y aunque el mundo ya estaba condenado, yo todavía respiraba, y eso me obligaba a seguir avanzando, aunque cada paso me acercara más al final. Avancé por la ciudad como si caminara sobre un cadáver gigantesco. Las calles estaban cubiertas de polvo, sangre seca y restos de cosas que alguna vez tuvieron sentido. Cada paso era una decisión entre hacer ruido o caer. Aprendí rápido que el mundo nuevo no perdonaba errores. Los muertos seguían ahí, vagando sin rumbo, chocando contra paredes, tropezando entre ellos, pero siempre atentos a cualquier sonido. No corrían, no pensaban, pero eran demasiados. Me movía pegado a las paredes, entrando a edificios solo cuando era necesario. Dormía poco, siempre con un ojo abierto, con el cuerpo tenso. El hambre se volvió una constante, un dolor sordo que no se iba. Comía lo que encontraba, sin pensar demasiado en qué era ni de dónde venía. La comida dejó de ser un gusto. Era solo combustible para seguir caminando. Con el paso de los días entendí que los vivos eran más peligrosos que los muertos. Los veía a lo lejos, a veces en grupos pequeños, a veces en bandas grandes. Iban armados, organizados, marcando territorio con símbolos pintados en las paredes. No buscaban sobrevivir juntos, buscaban dominar lo que quedaba. Donde pasaban, no quedaba nada útil ni nadie respirando. Evitarlos se volvió tan importante como esquivar a los zombies. Una noche me refugié en una tienda saqueada. Las vitrinas estaban rotas, el suelo cubierto de vidrios. Me senté contra la pared y respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Pensé en la vecindad, en lo que había sido, en lo absurdo que parecía ahora ese recuerdo frente a la destrucción total. El silencio era distinto ahí afuera, más profundo, más cruel. No era paz, era abandono. El cuaderno se volvió mi guía. Cada vez que dudaba, lo sacaba y miraba la dirección marcada. No sabía quién lo había escrito ni si seguía vivo, pero esas páginas eran lo único que parecía tener un propósito. Decían que el lugar era un centro de investigación improvisado, montado después del primer brote, donde intentaron encontrar una cura o, al menos, una forma de controlar a los infectados. Decían también que algo salió mal ahí adentro, algo que empeoró todo. El camino me llevó por zonas cada vez más peligrosas. Vi edificios derrumbados, hospitales incendiados, parques convertidos en fosas comunes. En uno de esos lugares casi muero. Un grupo de saqueadores me encontró revisando mochilas abandonadas. Me escondí entre autos chocados, conteniendo la respiración, mientras sus pasos pasaban cerca. Escuché cómo reían, cómo arrastraban a alguien que aún se movía. No miré. No podía.
Esa noche entendí que no había héroes en este mundo, solo gente que seguía viva y gente que ya no. Yo estaba en la línea delgada entre ambos estados. Mis fuerzas se agotaban, mi cuerpo dolía, pero algo dentro de mí se negaba a detenerse. No era valentía, era terquedad, la misma que siempre me había mantenido en pie. Llegué a las afueras del lugar marcado en el cuaderno después de lo que parecieron semanas. Era un edificio grande, gris, rodeado por una cerca caída. Las paredes estaban manchadas de sangre seca y símbolos pintados con prisa. El ambiente se sentía distinto ahí, más pesado, como si el aire recordara lo que había pasado. Los muertos eran más numerosos alrededor del edificio, como atraídos por algo que aún latía en su interior. Entré por una puerta lateral rota. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz que se filtraba por grietas en el techo. Había camillas volcadas, equipos destruidos, papeles regados por el suelo. Caminé despacio, leyendo fragmentos de informes, notas apresuradas, advertencias escritas con letras temblorosas. Hablaban de una cepa nueva, de un intento por reanimar tejido muerto, de órdenes de continuar pese a las muertes. Más adentro encontré cuerpos encadenados a las paredes. Algunos ya no se movían. Otros aún luchaban, gruñendo, con los ojos vacíos. Sentí náuseas. Eso no había sido un accidente. Alguien había decidido jugar con la muerte y perdió el control. Y el precio lo pagó el mundo entero. Mientras revisaba una sala cerrada, escuché pasos vivos. Me escondí detrás de un escritorio y observé. Era un grupo armado, diferente a los saqueadores. Se movían con cuidado, revisando habitaciones, marcando cosas en mapas. No parecían querer robar, parecían buscar algo específico. Entendí que no era el único siguiendo ese rastro. Esperé a que se fueran y seguí explorando. En el sótano encontré un generador aún funcionando, alimentando una sala sellada. Dentro había computadoras encendidas y grabaciones de video. Vi fragmentos de lo que había ocurrido. Médicos desesperados, pacientes muriendo y levantándose, soldados intentando contener el brote. Al final de las grabaciones, un mensaje repetido hablaba de un protocolo final, de una liberación total para evitar algo peor. No entendí de inmediato qué significaba, pero sentí miedo. Si eso era el origen, entonces tal vez no había cura, solo una decisión final que nadie se atrevió a completar. El edificio crujió de repente. Los muertos comenzaron a agolparse afuera, atraídos por el ruido del generador. Los vivos también regresaron, disparando, gritando, rompiendo el silencio. Salí del lugar por un pasillo trasero mientras el caos estallaba. No miré atrás. Ya sabía suficiente. El mundo no se había acabado por accidente ni por castigo divino. Se había acabado por orgullo, por creer que todo se podía controlar. Seguí caminando con esa verdad clavada en la cabeza. Ya no buscaba salvar nada. Buscaba cerrar algo, aunque fuera con mis propias manos. Sabía que mientras respirara, ese conocimiento me perseguiría. Y también sabía que el camino que había elegido no tenía regreso. El final se sentía cada vez más cerca, como una sombra larga que avanzaba detrás de mí, paciente, esperando su momento. El mundo se volvió más estrecho después de salir de ese edificio. No porque hubiera menos espacio, sino porque ya no quedaban opciones. Cada calle parecía llevar al mismo lugar. Ruinas, muerte y pasos que no descansaban. Caminé durante días sin rumbo claro, con la verdad pesándome en la espalda más que el cansancio. Ya sabía por qué había pasado todo, y saberlo no arreglaba nada. Al contrario, hacía que todo doliera más. Los grupos de vivos se multiplicaban conforme las ciudades se vaciaban. Algunos se llamaban a sí mismos comunidades, otros solo bandas. Todos defendían lo mismo. Recursos, territorio, poder.
Vi ejecuciones rápidas, vi gente abandonada como carnada para los muertos, vi incendios usados para limpiar zonas completas. El apocalipsis no había creado monstruos nuevos. Solo había quitado las máscaras. Mi cuerpo empezó a fallar. Una herida mal cerrada en la pierna se infectó. Caminaba rengueando, dejando rastro. El dolor era constante, como un recordatorio de que seguía siendo humano, de que todavía podía romperme. Aún así, seguía avanzando. No huía de algo. Avanzaba hacia ello. Hacia un final que ya se sentía escrito. Encontré refugio temporal en una estación vieja, subterránea. Ahí abajo el aire era húmedo y frío, pero los muertos no bajaban con facilidad. Pasé días enteros sin ver el cielo, alimentándome de lo poco que encontraba, escuchando los ecos lejanos del desastre. Fue ahí donde empecé a notar el cambio. Al principio pensé que era el cansancio. Luego creí que era la infección. Los sonidos se volvieron más claros, más definidos. Podía oír pasos a mucha distancia, respiraciones que antes se perdían en el ruido. Los muertos ya no me atacaban de inmediato. Se acercaban, me rodeaban, dudaban. Cuando me miraban, sentía algo distinto, como si no supieran exactamente qué era yo. Un día encontré un espejo roto y me observé. Mis ojos estaban hundidos, la piel más pálida de lo normal. La herida de la pierna ya no supuraba, pero tampoco sanaba. No dolía. No sentía casi nada ahí. El miedo me llegó tarde, cuando entendí que algo de ese lugar, de ese origen, había quedado dentro de mí. Tal vez por una mordida que no recordaba, tal vez por la sangre seca, tal vez por simple cercanía prolongada con la muerte. Aún así, seguí. Salí de la estación y regresé a la superficie. El mundo estaba peor. Los grupos armados se habían reducido, pero eran más violentos. Los muertos eran más numerosos, más densos, como una marea lenta. Comprendí entonces el significado del protocolo final que había visto en las grabaciones. No era una cura. Era una purga. El lugar estaba marcado en los mapas viejos. Una planta subterránea, construida para liberar una sustancia capaz de eliminar a los infectados, y a todo lo que estuviera cerca. Una solución definitiva. Nadie la activó porque significaba aceptar que no quedaba nada que salvar. Yo no tenía ese problema. Para mí, ya no quedaba nada. Llegué al complejo después de perder la cuenta de los días. Estaba rodeado por muertos, cientos de ellos, quietos, como si esperaran algo. Caminé entre ellos y no me atacaron. Algunos inclinaron la cabeza. Otros se apartaron. Sentí un frío profundo en el pecho, no de miedo, sino de certeza. Entré sin resistencia. El interior estaba intacto, sellado, esperando una orden que nunca llegó. Bajé por escaleras largas, cada paso más pesado que el anterior. Mi respiración era lenta, irregular. Cada vez sentía menos el latido de mi propio corazón. Sabía que el tiempo se me acababa, de una forma u otra. Activar el sistema fue sencillo. Demasiado sencillo para algo que podía borrar ciudades enteras. Mientras las luces se encendían y las alarmas mudas parpadeaban, pensé en lo absurdo de todo. En cómo el mundo terminó no con un castigo divino, sino con decisiones humanas mal hechas. En cómo yo, que nunca quise responsabilidades, ahora cargaba con la última. Salí del complejo antes de que el proceso terminara. No corrí. No podía. Caminé hasta una colina cercana y me senté. Desde ahí vi como una nube espesa comenzaba a elevarse, silenciosa, expandiéndose lentamente. Los muertos empezaron a caer. Primero uno, luego otro, como muñecos sin cuerdas. Los vivos que quedaban gritaron, huyeron, pero no llegaron lejos. La nube me alcanzó también. Respiré profundo sin darme cuenta. Sentí el pecho arder, luego nada. Caí de rodillas.
El suelo estaba frío. Miré el cielo gris una última vez. Pensé que así debía terminar todo. Sin gloria, sin aplausos, sin redención. Mi cuerpo dejó de responder. El dolor se apagó por completo. Sentí como algo se rompía por dentro, como la vida se escurría sin prisa. Morí ahí, solo, rodeado por un mundo que ya no podía hacer daño. Pero no fue el final. Desperté. No respiré. No latí. Me levanté con dificultad, como si alguien más moviera mis músculos. El mundo estaba silencioso, demasiado limpio. No había muertos caminando. No había vivos gritando. Solo ruinas inmóviles y un viento leve. Miré mis manos. Estaban grises, rígidas. Sentía poco, pero sentía. La sustancia había funcionado, casi. Había matado a los infectados comunes, a los vivos, a todo. Pero a mí me había dejado en un punto intermedio. Ni vivo, ni muerto. Algo que no debía existir. Caminé sin rumbo, sin necesidad. No tenía hambre. No tenía sueño. El tiempo dejó de importar. A veces veía mi reflejo en ventanas rotas y entendía que ya no era yo, pero tampoco otra cosa conocida. Era un resto, una consecuencia. El mundo quedó en silencio gracias a mí. No hubo salvación, solo vacío. Y yo seguí caminando, condenado a existir en un lugar donde ya no había nadie que pudiera verme, escucharme o detenerme. Ese fue el verdadero castigo. No morir del todo. Y quedarse para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.